Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Gusto. Me Buenas gusta tardes, saludar. licenciada. Buenas tardes, Ligda. Buenas ¿Están bien tardes. todos? Buenas tardes, Buenas Linda. Buenas tardes, tardes a Ligda. todos. Yo creo que vamos a dar un tiempecito porque si no, no me van a escuchar bien, van a escuchar con demasiada interferencia el audio por los cohetes del día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a dar chancecito todavía unos 5 minutos o 3 minutos en lo que se conectan los demás compañeros, porque todavía no están conectados todos, ¿oyeron? Así ya damos inicio a la clase. Espero que todos hayan tenido a bien ver el mensaje que les mandé de que la ley que vamos a hablar hoy va a ser la de narcoactividad. Entonces, por si no la tuvieran a la mano, que la busquen en lo que damos tiempo a los demás que se conecten, ¿verdad? De nada, José, a la hora.
Bueno, buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Eh, Vamos a grabarla. Bueno, buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a dar nuestro segundo día de curso del Seminario de Leyes Penales Especiales. El día de hoy ya formalmente quiero presentarles al compañerito que me está auxiliando, ¿verdad? Él es Samuel Mejía. Por favor, Samuel, activa tu cámara para que todos te puedan conocer. Claro, licenciada, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Es para mí un placer ayudar nuevamente a la facultad en este interciclo. Yo estoy a la orden de la licenciada y de ustedes, ¿verdad? Cualquier cosa que necesiten, no duden en pedírmelo, ya sea por chat privado o en el grupo, ¿verdad? Porque a veces varias personas tienen la misma duda, ¿verdad? Y una duda que imagino que tienen es la asistencia. Y déjenme comentarles que hoy otra vez no se va a pasar la asistencia, por motivo de que aún hay compañeros asignándose o desasignándose o cambiando de sección. Entonces, como todavía está esa posibilidad, hoy no va a estar un oficial el Estado. Entonces, si no estoy mal, creo que para mañana sí ya vamos a tener la asistencia como tal. Pero entonces hoy no se preocupen por eso, ¿verdad? Pero como les digo, aquí estoy para servirles, para apoyarles en tareas, en material de estudio, lo que ustedes necesiten. Ahí está mi número en el grupo. Y como les digo, también pueden escribirme por el grupo si así gusta. Gracias, Samuel. Te agradezco mucho tu tiempo y todo el apoyo y respaldo que me has dado en todo esto de las especializaciones, ¿verdad? Como decía Samuel, ¿verdad? Algunos compañeritos pues se están desasignando por traslapes, por algunas cuestiones, entonces pues por ese motivo no se está pasando todavía asistencia, así que tranquilos, pero de todas formas la clase, recuérdense que queda grabada y pues ahí quedan grabados quienes se conectan también, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Espero que ya tengan a la mano su ley, ¿verdad? Vamos a presentar la ley de hoy. No sé si ya todos subieron su tarea, ¿verdad? Recuérdense que era para el día de hoy, antes de que se me escape. No sé si todos ya la tienen, ¿verdad? Y de todas formas yo lo voy a estar revisando en la plataforma y posteriormente pues viéndole sus punteos correspondientes. Ya tuve a bien ver algunas fichas técnicas muy buenas, ¿verdad? Cada quien tiene su forma de especificar. Vi una ficha por ahí, no recuerdo el nombre de la chica, pero puso, ¿verdad? Los antecedentes del Código Penal, es decir, todos los que anteriormente fueron promulgados, ¿verdad? Los 4 anteriores hasta llegar al último y ahí empieza su ficha técnica, ¿verdad? Eso es todo muy bonita, cada quien tiene la manera de hacerlo y está bien, ¿verdad? Es válido. Entonces, hoy vamos a ver... Disculpe, ¿Sí? licenciada, que la interrumpa. Dice que también es... Joder, acaban de agarrar unos cohetes. Yo también estaba revisando algunas tareas y fíjese que vi que algunos compañeros solo hicieron el archivo, pero dicho archivo no lleva nombre ni número de carnet. Entonces sería bueno, compañeros, que revisen el archivo que subieron para ver si dentro del archivo se lee sus datos, ¿verdad? Y si no, que en un comentario privado lo pongan para que cuando se revise la tarea, ahí aparezca su número de carnet y su nombre. Excelente comentario, Samuel, gracias. Licenciada, buenas noches, perdonen la interrupción. Con una Buenas molestia, noches, Lorena. lo que pienso, ¿verdad? Y perdón que me la interrumpa, es que la tarea se nos envió, durante la clase usted nos comentó que iba a dejar ese tipo de tareas, pero no nos comentó que iba a dejar esa tarea de una vez, ¿verdad? Yo en lo personal, fue hasta después que el compañero nos mandó el dato de que dijo ya había subido la tarea y que ya estaba en la plataforma. En lo personal, en mi tema personal, la verdad a mí se me dificultó porque yo ahorita estoy desempleada y después de recibir mis clases pues me voy a hacer Uber. Entonces a mí sí, cuando el compañero mandó eso, yo dije, híjole, ya no la voy a poder hacer. No tengas pena, no es que lo tenías que haber entregado hoy, lo voy a dejar para que lo entreguen durante la semana, no te preocupes. Ok. Muchas gracias, porque si era así, pues yo me disculpo por eso, porque si fue un poquito de un momento para otro, pues yo no lo pude entregar. Y una última pregunta, y perdón, ¿usted nos va a dar los lineamientos de la tarea que dejó sobre el... se me fue el nombre, pero de las leyes especiales? El compendio de leyes especiales, sí. ¿De qué forma lo yo les voy a subir hacer y el tiempo?
Sí, el tiempo, Muchas gracias. yo lo tengo establecido, permítame, no tengas pena, Lorena, con gusto. Lo tengo establecido para que me lo entreguen el 28, para que ya lo tengan en mente, ¿verdad? Y yo a más tardar el jueves les voy a mandar ya los lineamientos en una hojita Word, ¿verdad? De qué es lo que debe de llevar. eh, lo importante acá es que ustedes investiguen cuántas leyes especiales hay y que todas esas las pongamos, ¿verdad? Yo no les voy a complicar la existencia, que lo hagamos algunas cosas a manos, pues eso porque está en el código, lo de la tarea anterior, pero eso lo del compendio lo vamos a buscar lo vamos a hacer a computadora y lo vamos a hacer bien bonito. Yo lo que quiero o mi idea es que hagamos lo mejor posible, primeramente grupos, ¿verdad? Entonces quiero ver establecer bien cuántos son para que hagamos grupos y ya con los grupos pues cada quien haga su compendio y del compendio más bonito pues mandarlo a empastar y que ustedes se dediquen, ¿verdad? En hacerlo lo mejor posible y de repente poderlo dar a la biblioteca, ¿verdad? Porque sería un buen aporte. Recuérdense de que no es lo mismo cargar un montón de leyes que tenerlas todas juntas en un compendio, ¿verdad? Y saber cuántas son y ya después cuando hubiera una nueva, pues es más fácil agregar una nueva y saber de cuántas leyes estamos hablando a tenerlas dispersas, ¿verdad? Eso también les va a ser muy útil a ustedes al momento de realizar su técnico profesional, ¿verdad? De la fase pública. Entonces yo esperaría que pongan toda su parte, ¿verdad? Para hacer el trabajo así bonito y yo al grupo, ahí sí que para incentivarlos que mejor se dedique, ¿verdad? A hacer su compendio, pues va a tener un subpremio por ahí aparte de su nota, ¿verdad? Entonces, a manera de que ustedes lo hagan bonito, ¿verdad? No solo por salir de la cátedra, ¿verdad? Sino que sea parte de su aprendizaje y de ya de sus leyes que ustedes van a estar manejando, ¿verdad? Entonces, con lo de la tarea de hoy, pues no tengan pena, las tareas que deje durante la semana, pues se va a quedar abierto hasta el domingo, hasta la semana, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacerlo. Ahora, cuando tengamos algún análisis en clase de ley, pues yo les voy a estar especificando si cuánto tiempo va a ser, ¿verdad? O alguna prueba corta que yo les deje, pues de plano sí va a tener horario, ¿verdad? Porque va a ser por medio de algún formulario. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, no sé si todos ya saben que eh, el primer parcial va a ser el día lunes 13, si ya tienen claro eso, ¿verdad? Entonces, por supuesto que el examen va a ser hasta lo que veamos el día viernes, ¿verdad? Entonces, es un momento, como les decía yo ayer, el día de ayer, que para aprovecharlo, ¿verdad? Porque no creo que sea tanto contenido, pero sí, pues, que ustedes estén pendientes, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya podemos dar inicio a la clase del día de hoy, ¿verdad? Permítanme, vamos a presentar. Muchas gracias, licenciada, por su explicación. Muy amable. No, no tengas pena, con gusto. Bueno, ¿todos tienen a la vista la diapositiva? Buenas noches, sí, licenciada. Sí, licenciada. Correcto. Excelente, qué bueno. Bueno, el día de ayer pues yo quería empezar a darles un poquito ya de lo que son las leyes, les expliqué básicamente cuál es pues el origen o la razón de ser de la creación de una ley especial penal, ¿verdad? Entonces yo no quise entrar tanto al proceso penal porque es algo que pues algunos ya tienen los procesales, ¿verdad? Eh, Básicamente vamos a hablar sobre lo que trata la clase, que es un seminario de leyes penales especiales. Entonces, ahí estamos. Bueno, la ley contra la narcotividad es el decreto 48-92. Y la ley contra la narcotividad tiene varios ahí sí que bienes jurídicos tutelados, que es la protección a la salud pública,
la salud colectiva o de la sociedad, ¿verdad? En el artículo 95 constitucional, ustedes van a encontrar sobre la salud y el bien público, ¿verdad? Y en el artículo 56 constitucional, las acciones contra causas de desintegración familiar, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas tienen que ver, ¿por qué desintegración familiar? Dirán ustedes, ¿verdad? Que tiene que ver con la narcoactividad, ¿verdad? Tiene mucho que ver porque recuérdense que cuando una persona cae en este vicio, ¿verdad? Y eh, se tiende a destruir lo que es la base de la sociedad, que es la familia, ¿verdad? Entonces, por eso es que está aunado. Entonces, alguien que tenga bien a leer el artículo 95 constitucional, por favor. Chicos, alguien que lea el artículo 95. Dice artículo 95, la salud, bien público. La salud de los habitantes de la nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos lo que es la salud. Yo también quiero agregarles el artículo 47, que lo que les hablaba, que tiene que ver la desintegración familiar, que habla sobre la protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad y derechos de los cónyuges, ¿verdad? Esto más que todo referenciando a la base social, que es la familia, ¿verdad? Entonces también vamos a encontrar acá varios artículos constitucionales que nos van a llevar a verificar que la razón de ser por la cual se va dando una ley especial. Esta ley especial de narcoactividad tipifica varios tipos penales, que es el tráfico ilícito. Esto es cualquier acto de producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, distribución, depósito, almacenamiento, transporte, venta de suministro, tránsito, posesión, adquisición o tenencia de cualquier droga, estupefaciente o sustancia psicotrópica sin autorización legal. Esto lo vamos a encontrar como una definición de nuestra ley en el artículo número 2. Entonces, si ustedes quieren ponerle a su ley, pues, definición o como ustedes guste, ahí lo van a encontrar. También nos especifica lo que es el consumo, que es el uso ocasional, periódico, habitual o permanente de la sustancia a que se refiere la presente ley, ¿verdad? En su artículo 2 es el consumo. Y esto nos lleva a la posesión para el consumo, ¿verdad? Que también es otro tipo penal. El tránsito internacional también, ¿verdad? Cuando el sujeto activo del delito por cualquier medio impone, importe, exporte, facilite o traslade estupefacientes o sustancias psicotrópicas de un país a otro. Esto lo estipula en el artículo 2 de definiciones, quien sí, sin estar autorizado, participe en cualquier forma en el tránsito internacional de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como de precursores y sustancias especiales destinadas a la fabricación o disolución de las referidas drogas. Será sancionado con prisión de 12 a 20 años y multa de 50,000 quetzales a 1,000,000 de quetzales. Esto está en el artículo 35. Entonces ustedes pueden ver que esta no tiene una medida, este delito, ¿verdad? No tiene una medida sustitutiva. Por lo tanto, entonces también hay algunos delitos que también pueden ser sujetos de reserva. Eso, ¿por qué? Porque algunos que pueden estar bajo reserva por el tipo de investigación que se esté llevando a cabo. Entonces, la importancia de la creación de una ley especial va generando o va evolucionando conforme a la misma sociedad, va de la mano, ¿verdad? Yo recuerdo que hace algunos años, como en el 2016 por ahí, se crea en el Ministerio Público una unidad especial, ¿verdad? Que se dedica a ver todo lo que son precursores químicos, ¿verdad?
En la actualidad no hay plenamente una descripción de los mismos porque hay muchos precursores químicos que no se saben cómo se va a llevar la destrucción, entonces están almacenados en un lugar específico. Entonces, esta unidad especial se dedica precisamente a ver todo lo que son los precursores y todo lo que tenga que ver con la droga, ¿verdad? Básicamente. Lo que es la siembra y el cultivo, que también está tipificado, ¿verdad? Es un tipo penal el que sin estar autorizado legalmente siembre, cultive o coseche semillas, eh, floricencias, plantas o parte de las mismas, de las cuales naturales o por cualquier medio se pueda obtener drogas que produzcan dependencia física o psíquica, ¿verdad? Serán sancionados con prisión de 5 a 20 años y multa de 100,000 de 10,000 a 100,000 quetzales, ¿verdad? Esto está en el artículo 36. En el tránsito internacional también quiero hacerles referencia a que actualmente también hay una fiscalía que está ubicada en el Aeropuerto Internacional Aurora. Entonces ahí también, ¿verdad? Todo lo que son aduanas para fiscalizar y ver que todo, pues, eh, todo lo que pasa por el lugar, ¿verdad? No sean cosas y cuestiones ilícitas, ¿verdad? Se han llegado a establecer varios casos de trasiego de droga, ¿verdad? Aunque no lo crean, todavía la gente se anima a hacerlo desde un aeropuerto internacional, ¿verdad? Entonces, son casos reales que en la actualidad van permitiendo que una ley, pues, o sea evolucionada o se cree una nueva ley, ¿verdad? También están los tipos penales que contiene la misma ley, que son la fabricación o transformación. El que sin autorización legal elabore, fabrique, transforme, extrajere o obtuviere drogas será sancionado con prisión de 8 a 20 años y una multa de 50,000 a 1,000,000 de quetzales. El comercio, el tráfico y almacenamiento ilícito también es un delito. El que sin autorización legal adquiera, enajene o cualquier título importe, exporte, almacene, transporte, distribuya, suministre, venda, expenda o realice cualquier otra actividad de tráfico de semillas, hojas, plantas, floricencias o sustancias o productos clasificados como drogas, estupefacientes, psicotrópicos o precursores, será sancionado con prisión de 12 a 20 años y multa de 50,000 a 1,000,000. Igual pena se aplicará a quien proporcionare los medios, facilite o permita el aterrizaje de naves, aeronaves utilizadas para el tráfico ilícito, ¿verdad? Creo que eso ustedes tienen a bien verlo consecutivamente en las noticias, ¿verdad? Todo lo que es el trasiego y transporte, eh, ya sea interior o exterior de estupefacientes o drogas. La posesión para el consumo. Antes que se me vaya, hay algunas cuestiones que son como esencias también. No sé si ustedes han tenido a bien darse cuenta que hace un par de años ya en algunos centros comerciales venden algunas sustancias, ¿verdad? Para las famosas pipas, ¿verdad? Hay algunas sustancias que no solo son saborizantes, sino también tienen algún cierto grado de, de drogas, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que han sido incautadas en los aeropuertos, por ejemplo, acá en nuestro aeropuerto, ¿verdad? Y en el área de Comex, que han sido incautadas cuando entra algún tipo de mercadería que sea con algún tipo de droga, ¿verdad? ¿Cómo se determina toda esta situación? Pues dentro de los protocolos de las fiscalías del aeropuerto internacional, pues también se trabaja en conjunto, ¿verdad? Con otras instituciones como la Policía Nacional Civil y entonces se crea mecanismos, ¿verdad? Para que puedan controlar de una mejor manera, ¿verdad? De una manera idónea. También están los famosos K9, ¿verdad? Que son parte de. No sé si ustedes ya han tenido a bien leer la ley, pero también dentro de las incautaciones que se realizan en las diversas cuestiones ilícitas, hay una cierta parte que puede ser solicitada por el director de la escuela canina, ¿verdad? Para que
sirva para los diferentes cursos y entrenamientos, ¿verdad? Entonces, hay mucha droga de la que se incauta, que es incinerada, pero también hay mucha droga que también es utilizada para algunos cursos, ¿verdad? Dentro de la escuela canina. Pero todo esto tiene un proceso, ¿verdad? Tiene que ser solicitada ahí al juez y el juez debe de dar la autorización legal correspondiente y toda vez que sea evaluado, ¿verdad? Y si el juez determina que pues no da lugar a que se realice determinado curso, ¿verdad? Entonces no se realiza. Bueno, pues sigamos con los delitos, posesión para el consumo. Quien por su propio consumo adquiera o posea cualquiera de las drogas a que se refiere esta ley será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 200,000 a 10,000, 200 a 10,000, perdón. Promoción y fomento, el que en alguna forma promueva el cultivo, el tráfico ilícito de semillas, hojas, florescencias, plantas o drogas, o la fabricación, extracción, procesamiento o elaboración de estas, o fomente su uso indebido, será sancionada con prisión de 6 a 10 años y multa de 10,000 a 100,000. Y la facilitación de los medios, ¿verdad? Hay unos artículos en el Código Penal también que habla sobre todo esto, que no sé si pueden buscar, por favor, el artículo 303, inquies del Código Penal, por favor, alguien que le dé lectura a el primer párrafo, si gusta. ¿Cuál dijo, licenciada? Perdón. El 303, quinquies del Código Penal. Dice artículo 303, quinquies, dice establecimiento 303, quinquies, dice Solo uno, por favor. Gracias. Quien dirigiere, explotare, aprovechare o utilizare un establecimiento, lugar, sitio, laboratorio, contenedor o vehículo sin contar con las autorizaciones, licencias o permisos de la autoridad sanitaria correspondiente para producir, manufacturar, fabricar, empacar, acondicionar, almacenar, etiquetar, distribuir, comercializar, importar, exportar, transportar, suministrar, vender o dispensar cualquier tipo de medicamento, producto farmacéutico o dispositivo médico o material médico quirúrgico será sancionado con prisión de 6 a 10 años y una multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Ok, permíteme. Entonces ahí estamos hablando sobre los laboratorios clandestinos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, todo dentro de, yo no sé si ustedes tienen a bien conocer las personas que se dedican ahí sí que la farmacéutica, a los laboratorios como tal para crear todo tipo de droguería. Tienen permitido cierta cantidad de importar o exportar de ciertas drogas que utilizan para medicamentos como tal, ¿verdad? Para su fabricación. Entonces no tienen que tener un permiso como tal para realizar todo ese tipo de cuestiones. También está el artículo, para que ustedes lo anoten, el 306, que es la siembra y cultivo de plantas. Esto está en el Código Penal también, que especifica sobre siembra y cultivo de plantas productoras de sustancias estupefacientes, que sin estar autorizado, siembre o cultive plantas de las que pueda transformarse fármacos, drogas o estupefacientes será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 500 a 5,000 quetzales. La igual sanción se aplicará a quien cometiere, poseyere o suministre semillas o plantas de las que puede extraerse fármacos, drogas, estupefacientes. Esto para que ustedes vean, si se dan cuenta, en el artículo 306, 307, 8, 9 y 10 podríamos hablar de que tienen correlación con el narcotráfico. No son muchos artículos los que están tipificados en el Código Penal, y también esa es otra de las razones para hacer más sustanciosa todo lo que es el proceso de narcotráfico, ¿verdad? Cómo está regulado, pues necesita tener una ley especial, ¿verdad?
Las facilitaciones de medios, el que poseyere, fabricar, transporte o distribuir equipo, materiales o sustancias, a sabiendas de que van a ser utilizadas en cualquiera de las actividades a que se refieren los artículos anteriores, será sancionado con prisión de 5 a 10 años y una multa de 10,000 a 100,000. Entonces, también los laboratorios, ¿verdad? Que no deben darle un mal uso, sino el uso establecido y pues tienen toda la supervisión de rigor, ¿verdad? La alteración quien alterare o falsificare, ¿verdad? Total o parcialmente recetas médicas y que de esta forma obtenga para sí o para otro drogas o medicamentos que las contenga, ¿verdad? Será sancionado con pena de 4 meses a 2 años, ¿verdad? Como una multa de 200 a 10,000 quetzales. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que acá ya está más establecido en esta ley todo lo que es con los tipos penales. El expendio ilícito, por ejemplo, ¿verdad? El que están autorizados para el expendio de sustancias medicinales que contengan drogas, las expediere en especie, calidad o cantidad distinta a las que especifica la receta médica o sin receta médica, ¿verdad? Será sancionado con prisión de 3 a 5 años de prisión y una multa de 2,000 a 10,000 quetzales. Receta o suministro. El facultativo que recete o suministra drogas que necesiten receta para ser adquiridas, cuando no son indicadas por la terapéutica o la infracción de las leyes, ¿verdad? O reglamento sobre la materia será sancionado con prisión de 3 a 5 años y una multa de 200 a 100,000. Y también la inhabilitación para la ejecución de su profesión, ¿verdad? Todo esto porque se puede tergiversar el hecho de esos permisos, ¿verdad? Que tienen las farmacéuticas, ¿verdad? Entonces también tiene una pena, ¿verdad? Es la transformación, las transacciones e inversiones, ¿verdad? El que por sí o por medio de interpósita persona natural o jurídica realice con otras personas o establecimientos comerciales, bancarios, financieros o cualquier otra o de otra naturaleza transacciones mercantiles con dinero o productos provenientes de las actividades ilícitas previstas en la presente ley, ¿verdad? Independientemente del lugar, del territorio nacional o el territorio extranjero donde se haya cometido el delito o donde se hayan producido dichos recursos financieros. Será sancionado con prisión de 6 a 20 años y una multa de 50,000 a 5 millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos hablando de transacciones e inversiones y también podría caber la ley de extradición, ¿verdad? Que es otra ley penal especial para que ustedes la noten dentro de su haber. La presunción, dice, para los efectos de esta ley se establece la presunción de que el dinero o producto proveniente de transacciones derivadas de los delitos a que se refiere esta ley, cuando se hayan adquirido o negociado en un plazo de 3 años anteriores al procedimiento respectivo, dicho plazo por razones de irretroactividad de la ley comenzará a contarse desde la vigencia de la presente ley, ¿verdad? Entonces también ahí estamos hablando sobre la irretroactividad de la ley, ¿verdad? Las asociaciones delictivas, los que conformen parte de bandas, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de asociación ilícita, ¿verdad? También. Parte de bandas o asociaciones integradas por 2 o más personas destinadas a sembrar, cultivar, producir, refinar, comercializar, vender, traficar, transportar, retener, distribuir, almacenar, importar, exponer, recibir o entregar drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas o productos derivados de las mismas o destinados para su preparación, así como cualquier otra actividad ilícita relacionada con la misma. Serán sancionados por ese solo hecho con la pena de prisión de 6 a 10 años y una multa de 1,500 quetzales a 3,000. Quien promueva, dirija, financia o en cualquier forma realice una conducta sin la cual no podría realizarse la organización ni las actividades de dichas bandas, ¿verdad? O asociaciones, será sancionado con pena de prisión de 10 a 20 años y una multa de 3,000 a 6,000. Lo anterior sin perjuicio de los demás delitos que le hayan incurrido, ¿verdad? Porque también pueden haber una concurrencia de delitos, ¿verdad? La procuración de
impunidad o evasión, ¿verdad? Quien siendo funcionario o empleado público encargado de investigar, juzgar o custodiar a personas vinculadas con los delitos tipificados en esta ley, contribuya o en cualquier forma a la impunidad o evasión de tales personas, oculte, altere, sustraiga o haga desaparecer las pruebas, los rastros o los instrumentos del delito, o que asegure el provecho, ¿verdad? O producto de ese hecho, será sancionado con prisión de 6 a 15 años e inhabilitación definitiva, ¿verdad? Para el ejercicio de sus funciones públicas y una multa de 50,000 a 1,300,000. Si los hechos mencionados se cometieron en forma culposa por el funcionario o empleado público, la pena será de 2 a 6 años con definitiva inhabilitación de sus funciones, ¿verdad? Entonces, también el hecho de ser un funcionario público no quiere decir que porque tenga acceso o conocimiento de lo que realice ahí sí que la banda o la asociación ilícita no se va a quedar exento de alguna pena, ¿verdad? También está tipificado dentro de la ley. La promoción o el estímulo a la drogadicción también está tipificado. Quien estimule o promueva o induzca por cualquier medio el consumo no autorizado de drogas o sustancias estupefacientes, psicotrópicas, eh, inhalables, ¿verdad? Todo lo que sea inhalable será sancionado con prisión de 2 a 5 años de multa, de 5,000 a 100,000 quetzales también de multa, ¿verdad? Entonces, el incumplimiento real también está tipificado con el fin de conseguir para sí o para tercero algún provecho después de haberse cometido un delito de los contemplados en la presente ley sin concierto previo, ocultar, adquiere o recibiere dinero, valores u objeto, ¿verdad? Conociendo que son producto de dicho delito o han sido utilizados para cometerlo. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años y una multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Entonces también vemos que está este tipo de delito, ¿verdad? El encubrimiento personal también está tipificado en la presente ley, el que con consentimiento de haberse cometido un delito de los contemplados en la presente ley y sin concierto previo, ayudaré al autor o cómplice a eludir las investigaciones a la autoridad o a sustraer a la acción de esta. Será sancionado con prisión de 5 años o con una multa de 1,000 a 100,000 quetzales para efecto de la aplicación de dicho artículo, ¿verdad? Lo anterior será indiferente que el hecho delictivo se hubiere cometido en el territorio nacional o extranjero, ¿verdad? Eso no importa, siempre será pues sancionado como corresponde. Participación en el delito. Autoría de personas físicas serán sancionados, ¿verdad? Como autores de los delitos a que se refiere la ley, que tomarán parte de la ejecución del hecho, presentar en auxilio o una ayuda anterior o posterior, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer dicho delito, ¿verdad? Y emitir promesas anteriores a la preparación o instigación o a la realización de determinada autoría, ¿verdad? De las personas jurídicas. Serán imputables a las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de sus representantes legales, ¿verdad? De los delitos previstos en la presente ley cuando se trate de actos realizados por sus órganos regulares, ¿verdad? Siempre que se hallaren dentro del giro u objeto, normas o aparentemente de negocio, ¿verdad? La complicidad también está tipificada, serán considerados cómplices quienes voluntariamente auxiliaren de cualquier modo a la realización del hecho o quienes presentaren una ayuda posterior al mismo, ¿verdad? Entonces todo esto, se dan cuenta, nos viene a establecer ya más definidamente todo lo que se refiere a lo que es narcotráfico, ¿verdad? Las penas principales para las personas físicas, ¿verdad? De muerte, ¿verdad? Que eso está tipificado, lo pueden encontrar si tuvieron a bien leer la ley en el artículo 12, que está, ahí estamos hablando sobre las penas, pero también tenemos conocimiento que la pena de muerte pues está
ahí sí que es una ley vigente no positiva, ¿verdad? Entonces no sé si ustedes tienen algún conocimiento de lo que, cómo es la situación actual, ¿verdad? De la pena de muerte, alguien que quiera aportar a la clase. Buenas Licenciada, noches, buenas licenciada. noches. Pues Buenas noches. No sé, Lorena, si quieres hablas tú. hable compañera, no hay problema. Buenas noches. Buenas noches. Hubo lo que yo recuerdo, la antepenúltima pena de muerte, fueron fusilados y fue una situación bastante. Yo estaba pequeña cuando pasó eso y el video fue bastante fuerte. Se merecían eso, se merecían una peor condena por el acto que ellos hicieron. Dañar a una niña de 4 años fue horrible. Uno de ellos no falleció en el instante y llegó una persona y solo le puso la pistola en la cabeza y ¡pum! Le dio el disparo y se vio hasta cómo brincó la masa encefálica. Pero sí fue bien fuerte ese acto, esa pena de muerte, y creo que después de eso ya hubo una con inyección letal, pero es la que yo recuerdo, y tal vez no es la mejor forma de actuar, pero hay seres humanos, así como estas dos personas, que se merecían lo peor, ¿verdad? Ser quemados en la forma en que dañaron a una niña de 4 años. Esa es la que yo recuerdo, licenciada, que sí fue bastante fuerte y la documentaron y la pasaron televisivamente. Sí, así es, en televisión abierta. Yo creo que por eso tú tienes, ¿cuál es tu nombre? Zaida Minelli. Zaida. Bueno, por eso creo que tú tienes bien presente eso por el hecho que fue tan sin censura, ¿verdad? Cómo fue transmitido en televisión abierta. Y recuérdense que en televisión abierta pues también pueden tener acceso a los niños, ¿verdad? Y creo que no fue la mejor manera de haberlo hecho en una televisión abierta, pero cada quien tiene su percepción, ¿verdad? Yo les voy a hablar más que todo de cómo está la situación de la pena de muerte legalmente, ¿verdad? La última pena de muerte fue en el año 2000, como tú dices, ¿verdad? Que es precisamente la de la inyección letal. Esa fue la última que se estableció y pues, fue documentada, ¿verdad? Y en el 2017, no sé si ustedes tienen conocimiento que fue declarada inconstitucionalmente la pena de muerte, ¿verdad? Porque había como que una incongruencia entre no se sabía que sí o si no por todo lo que reguló la ratificación, reguló el indulto que hizo Portillo. No sé si se recuerdan, ¿verdad? Esto está en el artículo, perdón, en el decreto 159, si no estoy mal, por ahí, ¿verdad? Entonces, pero a raíz del Pacto de San José, cuando lo ratificamos nosotros, ¿verdad? Entonces, busquen por ahí en el artículo 18 constitucional, lo pueden aunar con este artículo, ahí van a encontrar sobre la pena de muerte y en el artículo 4, numeral 6, si no estoy mal, del Pacto de San José, también lo pueden aunar. Entonces, cuando nosotros como país miembro nos ratificamos el Pacto de San José, entonces nos adherimos a todo lo que establece el mismo. Entonces, queda una ley vigente que no es positiva, ¿verdad? Como tal. Y aparte de la declaración de inconstitucionalidad, ¿verdad? De la pena de muerte que se dio en el 2017. Entonces, eso básicamente yo les quería pues, comentar. En referencia, perdón, la interrupción, en referencia a eso, de verdad no hay nada que pueda retrotraer esa decisión en lo personal, ¿verdad? A mi criterio, debería estar vigente Es que porque, está vigente. O sea, sí, pero que esto no es positiva. Sí, que pudiera aplicarse, si hay alguna forma de retrotraerse de eso, porque sí, tal vez ese momento fue bastante traumático para algunos. Yo considero que para muchos era como, mira, si haces algo mal o con esa magnitud de maldad, esto te va a esperar. Entonces era un mensaje bien claro. Yo creo que muchos crecimos con la idea de que era bastante, y es actualmente, si usted se da cuenta, ese crimen de ese momento
se ha repetido muchas veces en la actualidad, pero tenemos, bueno, el último caso, yo estaba justo en la Fiscalía de Tiquizate, trabajaba en el Ministerio Público de allá, y esa situación de una nena que le pasó exactamente lo mismo, a criterio personal, aunque trabajara ahí, yo sí hubiese querido tener a esas personas enfrente y hacerles básicamente lo mismo, porque de verdad un niño o un ser humano indefenso, pasar por esa situación por gente adulta, gente que ante la sociedad aparentemente es normal, yo creo que sí deberíamos de hacer algo como sociedad para dejar claro el mensaje de que eso no se puede cometer, porque nuestras leyes de verdad no sancionan como deberían sancionar o de la forma en que deberían. Perdón, Nigda, eso es todo. No, sí, entiendo tu punto de vista, sí, todos tenemos nuestro criterio, ¿verdad? Y comparto el tuyo, ¿verdad? Pero sin embargo, entonces estaríamos ahí ante el talión, ¿verdad? O ojo por ojo y diente por diente, y entonces, ¿en dónde quedarían nuestro andamiaje legal, ¿verdad? Entonces, siento que también nuestras leyes pues no han sido aplicadas represivamente y de la forma que debería Perdón, ser, Linda. ¿verdad? Hace un rato le levanté la mano porque le quería comentar. No la puedo Fiscalía ver de NAR... Perdón, no puedo ver las manos porque estoy viendo algunas cosas de la presentación. La Fiscalía de Narco en el aeropuerto ya no está. Es que no es de narcoactividad. O dentro del... Sí, pero fíjese que era más que todo en esa área, se enfocaba más en ese tipo de narcoactividad y algún tipo de contrabando. Yo recuerdo que ya no está, que se nos notificó que ya no estaba que fue más o menos en el gobierno del señor Morales, que la sacaron del aeropuerto. Eso recuerdo yo. Nunca la quitaron. La Fiscalía está desde el 2016 a la fecha. Ahí porque sí llegaban denuncias, sí llegaban de ahí, ellos remitían las denuncias y todo, allí a la OAP donde yo me encontraba, pero después yo recuerdo eso, que dijeron que ya no iba a estar en las instalaciones del aeropuerto. No, de hecho nunca, eso fue lo que dijeron en los medios de comunicación, para que vean también cómo tergiversan la información a veces también los medios, ¿verdad? Entonces, no, eso fue lo que se transmitió por un incidente que hubo ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes recordarán todo lo que pasó, ¿verdad? En esa época fue como en el 2017, creo yo, 18, no recuerdo, que fue ese incidente. Pero no, la Fiscalía sigue actualmente en funciones desde el 2016 y no ha dejado de funcionar. Es para ver todos los delitos que puedan darse dentro de la terminal aérea, ¿verdad? No solo narcotráfico, ellos ven también lavado de dinero u otros activos, ¿verdad? Cualquier trata de persona, cualquier ilícito que se dé, ahí se puede abocar uno, ¿verdad? En la Fiscalía. Pero sí, actualmente sí siguen en funciones. Bueno, vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado sobre las penas principales, ¿verdad? Que hablábamos de la pena de muerte, ¿verdad? Y cuál es nuestra percepción de la misma. Lo que tú me decías también para concluir, ¿verdad? De que si había alguna forma de retrotraer eso, que la única forma podría ser es dejar de estar ahí, sí que de no ratificar cuando nos toque ratificar nuevamente el Pacto de San José, no hacerlo, ¿verdad? Pero eso implicaría muchas cosas a nivel internacional. Entonces, hay muchas cosas en juego ahí, mucha tela que cortar detrás de la pena de muerte, ¿verdad? Porque eso implicaría muchas cosas, cómo vamos a ser vistos internacionalmente, tantas cosas que yo opino que lejos de apoyar los derechos humanos han venido a estancar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ellos deberían de fomentar muchísimas cosas más para la prevención y sin embargo tratan de ser un poco ya no preventivos, sino ya ser reactivos y no pueden ser así. Los derechos humanos también tienen que tener prevención, ¿verdad? Y sensibilizar tanto a una sociedad, tantas cosas que, como les digo, es mucha tela que cortar con ese tema, ¿verdad? Licenciada, Entonces, perdona la interrupción. Otra cosa es de que también imponen la pena de 50 años de cárcel, pero eso representa un gasto para toda la sociedad que pagamos a las cárceles, pues, los reclusos que están ahí, y a eso se debe sentencias de hasta 300 años, creo que oí el otro día.
Eso es ridículo. Es risible eso, sí, ¿Verdad? definitivamente. Sí, es ridículo porque el promedio de vida de un ser humano no va a ser de 300 años. Eso es solo para que quede en papel o se vea reflejado en la sociedad de que si alguien comete un delito va a tener 300 años, pero lo más que puede estar ahí es hasta que tenga vida, ¿verdad? No va a vivir 300 años. Entonces, y otra cosa que el hacinamiento de las cárceles, ¿verdad? Es un problema, genera otro y también es otra ley especial, ¿verdad? El sistema penitenciario es otra ley especial que ustedes pueden ahí sí que sumar a su listado de las leyes especiales. Entonces, una cosa lleva a la otra que conforme el tiempo, lejos de ayudarnos, nos han venido a estancar como sociedad, ¿verdad? En muchas cosas y nos han llevado a mucha violencia, ¿verdad? Miren, las muertes ahora son con tanta hazaña, ¿verdad? Sin ir tan lejos, las mujeres aparecen descuartizadas o no solo las mujeres, hombres, ¿verdad? Ya no tienen ese miedo a que sean penados, ¿verdad? Ya no hay nada de temor a eso, ¿verdad? Entonces, Ligda, buenas noches. buenas noches. Disculpe, solo quisiera agregar algo ahí, Buenas noches. de mi foro íntimo. Fíjese que yo siempre he analizado esa situación y es que digamos, la función del Estado en ese sentido es disminuir los índices de criminalidad, ¿verdad? Porque criminalidad existe Y no va a solo acá, en existir de todos todos los tiempos. y va a existir y ha existido, correcto. Entonces, el tema es aplicar una política correcta para poder eliminar esos índices de criminalidad. Ahora bien, con el caso de la pena de muerte, yo leí un artículo en el que decía que en países donde se había aplicado la pena de muerte no había reducido, no era efectiva para reducir los índices de criminalidad. 1. 2, internacionalmente no podemos dar el mensaje de que tutelamos el bien jurídico tutelado, que es la vida, tampoco puede ser quitado por el mismo Estado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso les digo que es un tema bien complejo, que también cómo vamos a ver nosotros de una forma internacional. Y otra cosa es que algunas cuestiones yo comparto, pero, por ejemplo, no podemos combatir la violencia con más violencia, ¿verdad? Pero también hay que crear cuestiones o mecanismos políticos, ¿verdad? De que sean los adecuados, ¿verdad? Ahí sí que sean para la sociedad que de verdad efectivos. refleje un castigo, que sean efectivos, exactamente. Licenciada, entonces yo analizaba y decía, bueno, porque me he dado cuenta que el sistema penitenciario pues es un relajo de corrupción total, ¿verdad? Entonces, la mayoría de reos que han sido condenados, como decía el compañero, a una ridícula cantidad de años y que lógicamente pasan una buena cantidad vivos, ¿verdad? Claro. Consumiendo parte de nuestro presupuesto. Viviendo de Exactamente. nuestros impuestos. Entonces, yo decía, pues, para aplicar que el derecho penal sea preventivo y rehabilitador, aplicar una buena política de encarcelamiento, porque, pues, si el que está privado de libertad debe estar privado de libertad, no como pasó en barrios cuando hubo una trifulca en una discoteca y documentaron o identificaron a la persona y estaba preso en Pavón. Entonces, estaba preso en Pavón, pero estaba en una fiesta en Puerto Barrios. Entonces, no tiene sentido aplicar cárcel o privar de libertad. El caso Lima, por ejemplo, también, ¿cuántas veces no salía? El caso Lima. Entonces, siento que se necesita hacer una reforma al sistema penitenciario, como lo es en Nicaragua, ¿verdad? Yo conocí a una persona que estuvo presa en Nicaragua y regresó hasta sin dientes porque no les daban agua. Entonces, regresó bien cristiano y predicador, ¿verdad? Entonces, creo que ese tipo de rehabilitación... Esos son los extremos, ¿verdad? Es otro extremo, ¿cierto? Pero también debe ser aplicado una buena política de encarcelamiento, Liga. Esa es mi opinión. Sí, pero, la verdad que sí. Perdón, licenciada. Hablando un poquito de lo que está comentando el compañero, imagínense cómo se podrá corregir a las personas que hicieron la balacera el otro día saliendo de las bugambilias en la zona 6. O sea, ¿qué tipo de corrección se puede hacer ahí con esas personas? Es mero complejo la situación, ¿verdad? Ya, fíjese que llevo hace un poquito de tiempo en la mano, quisiera hacer mi aporte. Favor. Fíjese que yo tengo, o sea, lo que uno llega a entender en derecho penal 1, 2 y 3, que realmente lo que se busca es la aplicación de la justicia. Por supuesto. Una gratificación a la familia del afectado, o sea,
la víctima o a la familia del afectado, porque realmente se está buscando, no independientemente que cada quien emocionalmente puede tomar una acción como tal, o sea, no es lo mismo estar en los zapatos del papá de una muchacha que la acaban de matar, porque su primer instinto va a ser buscarlo y matarlo. Ahora bien, nosotros como futuros abogados, tiene sus criterios, pero tenemos un gran precedente de la aplicación de la justicia desde los juicios de Nuremberg. O sea, los juicios de Nuremberg tenían a los asesinos más despiadados que pudieron haber existido en la historia. Ahora bien, hubo un compañero que hacía la referencia en materia penal, pues Guatemala no es un generador de materia penal. Sin embargo, todo el sistema de justicia para la aplicación como tal, que no tiene muchos recursos para aplicarlos, y la política de prevención del delito. Es bien importante que la gente conozca, o sea, es importante que la gente conozca la figura del Estado como tal y qué me puede llegar a suceder. Pero yo veo que ¿cuánto es el procedimiento que se tarda una persona para llegar a la aplicación de la pena de muerte? O sea, si son más o menos... Para llegar a una sentencia, Exacto. no digamos. O sea, el tema es que diariamente en Guatemala mueren entre 10, 15 personas, no sé cuántas son las personas que mueren diariamente, pero creo que el tema es que realmente las instituciones que son de aplicación de la justicia, por ejemplo, un Ministerio Público, que realmente a nivel mundial ha perdido credibilidad, un sector justicia, que realmente son pocos los jueces en materia penal que hacen bien su chance, entonces, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Quién sabe cómo va a hacer? Y usted como abogado en su momento, si le toca estar de parte del Ministerio Público, hacer bien su chance, o bien, si es de la defensa, preparar una buena defensa como tal. Pero yo sí creo que el tema es buscar justicia. Una sentencia es lo que se busca, ¿sí? Claro, lo Y que pasa es que son las políticas, ahí sí que las políticas de gobierno, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Que no se han dado como deberían de ser. Incluso, Linda, podríamos ver el último caso, o sea, se busca más rápido iniciar el proceso a alguien que andaba manifestando, que si bien es cierto, cada cosa tiene su acción, pero veamos el tema de la señora que mataron, no sé en dónde fue, que el sicario se bajó y hasta o sea, sabía hacer su trabajo, que hoy en día todavía sigue libre. Las personas que acaban de matar Y ahorita... lo que decían las bugambilias, ¿verdad? Que los toma la cámara y no hay... La justicia... Sentimos que la justicia ha sido selectiva, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, estos casos sí, estos casos no, y ese es el problema cuando no hay para darle a cada quien lo suyo, ¿verdad? Lo que merezca, porque ahí sí que con lo que haga y reaccionar en el momento, ¿verdad? Pero son las mismas políticas y sobre todo la corrupción que está ahí sí que arraigada en todos nuestros sistemas, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver como tal. Yo creo que ya nos estamos pasando de la hora. Chicos, qué bonita estuvo la clase de hoy. No les pude dar toda la ley, pero quiero que ustedes, esperaría yo, ¿verdad? Que se hayan tomado el tiempo de leerla. No quiero robarles más su tiempo porque sé que algunos tienen alguna otra clase, pero vamos a continuar con el tema mañana. Y por favor tengan mañana a la mano la ley de femicidio y la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Esa es la que vamos a estar trabajando. De igual manera, voy a tratar de darles así que pinceladas de la de narcoactividad para abarcar lo que no terminamos hoy, y vamos a ver el otro tema el día de mañana, ¿les parece? Me gustó mucho sus aportes, les agradezco mucho porque es bien importante que más que todo hagamos como tipo foro esta clase, porque es un seminario, ¿verdad? Y todos tenemos algo que aportar y tenemos nuestro propio criterio, pero también, como decía tu nombre, el último compañero que me habló. Bueno, el último compañero que habló, pues decía, ¿verdad? Como futuros abogados. Estuardo se llama. Gracias, Estuardo. Como futuros abogados, tenemos que pensar también en que no podemos, imagínense, es bien difícil tener casos en los que uno tiene niños y uno desearía, pues, uno tiene hijos o desearía, bueno, yo si lo tengo enfrente, decía la otra compañera, ¿verdad? Pero tenemos que sentarnos y también de hacer bien nuestro trabajo, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos bien nuestro trabajo y luchamos como abogados por la justicia de la persona, ¿verdad? O porque se dé una verdadera y pronta justicia, pues
creo que vamos a hacer por lo menos nuestra parte, ¿verdad? Como sociedad y como profesionales. Yo les dejo ese mensaje el día de hoy. Me gustó mucho la clase y les voy a estar subiendo de todas maneras la diapositiva, ¿verdad? Para que ustedes la terminen de leer, cómo estuvo el análisis y que ustedes puedan anotar o hacer sus anotaciones diversas en su ley correspondiente, ¿verdad? Que tengan una feliz noche y bendecida. Feliz noche, Lita. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Lida. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz Feliz noche. noche, licenciada. Feliz noche a todos.